¿Qué actor turco sería un expreso? ¿Y cuál sería un cappuccino? Porque hoy vamos a comparar actores turcos con tipos de café. Vamos a hacer algo diferente. Y sí, habéis escuchado bien. Con algunos tipos, porque hay muchos. Porque igual que cada café tiene su carácter, su sabor, su intensidad, también cada actor tiene su forma y estilo de interpretar. Vamos a ir hablando de diferentes tipos de café y de actores, y en comentarios me diréis si estáis de acuerdo. Al final del vídeo quiero saberlo, ¿eh? Vamos a comenzar con un café muy fuerte, el expreso intenso. Este tipo de café es pequeño pero muy concentrado. Tiene un sabor potente, directo, de esos que te despiertan. Por eso para mí este café se parece mucho al actor Ozan Akbaba, un actor que cuando aparece en pantalla transmite fuerza y no necesita muchas escenas para hacerse notar. Ahora mismo lo estamos viendo en Usad Shehir, ciudad lejana, también llamada Lejos de ti. Y estamos viendo su carácter fuerte e intenso en el papel de Jihan Albora. Y en cada escena con el personaje de Jihan muestra esa fuerza y esa intensidad, y más actualmente protegiendo a Alia y al pequeño Jihan. Pero no todos los cafés tienen una intensidad tan directa. Algunos tienen un carácter más suave, más cremoso. Así que ahora vamos por un café diferente, el cappuccino. Aquí ya tenemos una combinación de espresso, leche caliente, espuma, lo que le da esa textura cremosa y aterciopelada que suele gustar a casi todo el mundo. Y para mí este café encaja súper bien con Kerem Bürsin. Tiene intensidad, pero también una parte romántica y cercana, igual que el cappuccino, que mezcla su café fuerte con leche cremosa. Esto se vio muy bien en Love is in the Air, Sen Kalkapimi, la serie donde interpretaba a Serkan, un personaje súper carismático, elegante y romántico. Y al igual que este café, Kerem con su fuerza y a la vez su suavidad conecta también con todo el público. Pero si hablamos de café clásico, hay probablemente un café que casi todo el mundo ha tomado alguna vez. Hablo del café con leche. Este café con leche tiene un equilibrio perfecto entre leche y café que me recuerda a un actor, el actor Baris Arduk. Un actor con mucho carisma y naturalidad. Su personaje como Omer en Kiral y Ash es un personaje inolvidable que mostraba el romanticismo, la carisma y la naturalidad en su personaje. Así que igual que el café con leche es un actor súper equilibrado y muy fácil de disfrutar en pantalla. Pero ahora la cosa se pone más intensa y vamos a pasar otra vez a los cafés fuertes, como por ejemplo el espresso ristretto, con un sabor más fuerte y más profundo. Me recuerda a ese tipo de intensidad al actor en Jin Ayurek. Este actor siempre nos da escenas muy profundas en cada uno de sus papeles, incluso en escenas muy silenciosas. Tampoco necesita grandes gestos para impactar al espectador. Igual que el ristretto, no necesita mucha cantidad para tener una presencia potente. Pero si hablamos de cafés más elegantes y visuales, tenemos al latte macchiato. ¿A quién creéis que se parece este café? 3 capas de leche y café y muy internacional. Por esta internacionalidad me recuerda a un actor, el actor Can Yaman. Un actor que ha conseguido una carrera bastante internacional y ya se está moviendo por todo el mundo, actuando en inglés, en el turco, actuando en Italia, en Viola como Il Mare durante 2 temporadas e incluso en España, ahora con El laberinto de las mariposas que se estrenará próximamente. Por lo que igual que el latte macchiato es un actor internacionalmente muy popular, pero que conste que para mi gusto es un café que no es para todas las ocasiones. ¿Y ustedes qué opináis? Y bueno, como no todos los cafés buscan destacar tanto, también tenemos al café largo, un café expreso con más agua que le da un toque más ligero, pero que esconde la misma intensidad. Es un café que se disfruta con calma, que tiene potencia, y por ello me recuerda a Burak Deniz. Este actor para mí tiene una forma de actuar bastante relajada pero a la vez fuerte, que conecta muy bien con el público y además también conecta muy bien con las parejas protagonistas que le ponen. Lo podemos recordar por ejemplo con Hande Erçel en Bambaz Kabiri, una serie de suspense drama psicológico donde el actor se lució en su papel. O también podemos ver esa intensidad, esa naturalidad y relajación pero a la vez potencia en la actual serie que está protagonizando el actor llamada El Impostor. ¿La habéis visto? En esta serie protagoniza el papel de Stan, un abogado dedicado que se ve envuelto en una red de mentiras cuando tiene un suceso desafortunado con un cliente poderoso. ¿La habéis visto? Y ahora vamos con algo un poco más moderno, el cappuccino light, una versión más ligera y moderna. ¿Y a quién me recuerda este café? Pues al actor Mer Ramal Sandemir. Este actor lo conoceréis por haberse hecho recientemente muy popular en la serie que nos encantó de Yali Chakini, serie que ha tenido diferentes nombres porque se ha movido internacionalmente. En algunos lugares se ha llamado Una nueva vida, en otros Golden Boy, en otros El chico de oro y en otros Martín Pescador. Y en esta serie el actor mostró su lado especial y a la vez su naturalidad joven. Pero bueno, no todos buscan un café con cafeína. También tenemos al café descafeinado. El descafeinado es un café diferente, mantiene su sabor del café, pero con un carácter tranquilo y suave. Y por eso me recuerda
a Çağatay Ulusoy. Este actor es un actor más tranquilo y misterioso, que se aleja de los personajes más explosivos, como podemos verlo ahora en la serie que protagoniza junto a The Mejor de Mil, la serie es Red Frulla, en la que está triunfando con su papel de Reg. Y ahora vamos con un café muy diferente, el café mocha. El café mocha mezcla café con chocolate, creando un sabor especial e intenso. Y para mí, ese carácter fuerte encaja con el actor Akin Akinosu. Especialmente me viene a la mente su papel de Jai con el personaje de Miran. Sus personajes siempre suelen tener una intensidad emocional fuerte, como por ejemplo ahora en la serie Beliat, el príncipe heredero. Pero claro, no todo el mundo quiere café y ahora os traigo algo diferente. Un Kit Kat, con un carácter dulce y distinto. Y para mí este tipo de bebida encaja con Ibrahim Jellicoe. Un actor con mucha presencia en la pantalla, siempre da esa intensidad y esa serenidad a la vez que pasión y amor. Por cierto, ya os lo he comentado, pero pronto este actor estará en Doctor en otra vida, la nueva serie de Now que se emitirá este domingo. Y bueno, después de esta locura de vídeo, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué actor turco para vosotros es un espresso o un cappuccino? O quizás un Kit Kat. Te leo en comentarios. Y bueno, si te gustó este tipo de vídeo, dímelo también y podemos hacer uno dedicado a las actrices turcas. Dale a like y suscríbete para no perderte nada. Nos vemos pronto.